Gracias, gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros apiterapeutas, gracias al público, a todos los que nos siguen a través de la página de Facebook Live. Pues hoy el tema del cual les vamos a hablar como parte de la apiterapia es de la meliponiterapia, el cual se refiere al uso de los productos de las abejas nativas sin aguijón que son originarias de América. La abeja más conocida es la abeja europea, pero esta abeja no es originaria de América, sino que es introducida por los españoles durante la conquista hace poco más de un siglo. Pero también tenemos nuestras abejas nativas. En todo el mundo existen alrededor de 20,000 especies de abejas, de las cuales la mayoría son solitarias. De ellas, de América, tenemos aproximadamente 2,000 especies y de las cuales tenemos aproximadamente poco más de 400 especies de abejas sin aguijón que producen una miel medicinal. No tiene aguijón, como dijimos, es su principal característica. Tienen corvículas en el tercer par de patas, la cual es una adaptación de la tibia y forma una especie de cuchara que es donde llevan resina, llevan polen y otros elementos a su colmena como arcillas o barros para construir entradas y sellar. Bueno, y como mencionábamos, hay en América poco más de 400 especies. Brasil es la región que tiene mayor diversidad de abejas nativas. Hay muchos estudios, es muy importante en la cultura, pero también en Mesoamérica tenemos, en la parte de México, tuvimos muchas culturas que tenían también sus abejas, desarrollaron la meliponicultura ancestral. Es un legado de nuestros antepasados, el cual es importante debido a todo lo que les permitió a estas culturas, les daba alimento, les daba medicina y también les servía para sus actividades religiosas. Era tan importante que también tenían el dios de las abejas, el dios protector que cuidaba a las abejas, representante que es el llamado dios descendiente o Amusencap en la cultura maya. También en la cultura totonaca, en otras culturas también cultivaron otro tipo de abejas. El día de hoy vamos a hablar principalmente de la región de Yucatán, de la península de Yucatán, que es la zona donde yo hice muchas investigaciones y estudié, bueno, como biólogo, terminé la carrera de biólogo y de ahí llevé la maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecorregional, principalmente enfocado a la conservación. El tema que a mí me llamó la atención fue el de las abejas nativas, porque era como un mito. Sabíamos de las abejas nativas, pero yo no las había visto. Y mis, por favor, silencien el micrófono. Eh, de ahí, bueno, mi abuelo me comenta mi madre que tenía sus colmenas de abejas nativas, de ahí cada temporada lo destapaba, le sacaba la miel y eso utilizaban como alimento, y el cual es fabuloso porque tiene propiedades medicinales y es un buen energético y tiene antioxidantes, tiene vitaminas y otros elementos muy importantes para la salud. Entonces, pues yo decidí conocer más y desde hace más de 10 años empecé a investigar, a moverme a las comunidades para aprender, ver dónde estaban estas abejitas, los meliponarios, dónde las cuidaban, aprender de esa técnica ancestral que tiene más de 3,000 años, que las estaban cuidando. Antiguamente, pues, los meliponarios tenían cientos de estas colmenas de abejas, en la cual con ellas hacían la cera y también les servía para curación, tanto la miel como otros productos. Vamos a pasar a la siguiente. La miel y la cera, como dijimos, era usado para ceremonias religiosas, como medicina endulzante, y para hacer el balché, que es una bebida que es considerada sagrada por los mayas, principalmente en las
celebraciones religiosas tomaban el balché y otros alimentos que preparaban, como atoles, tamales, tortillas de maíz y otros. Sí, también era importante porque intercambiaban cera de abejas y miel por cacao y piedras preciosas. ¿De qué pasó después de la conquista? Vinieron los extranjeros, españoles principalmente, sometieron a las culturas. Las culturas pensaban que estos visitantes eran dioses y les abrieron las puertas, les hicieron obsequios, regalos, les atendieron, pero recibieron a cambio que los sometieron, destruyeron sus templos, sus libros, bueno, todo su conocimiento fue prohibido y casi hubo la desaparición de la cultura y de todas sus tradiciones, entre ellas el de las abejas nativas. Los españoles trajeron la abeja europea y vieron que rendía más, digamos, una colmena le daba 1 litro o 2 litros de miel, de la miel de melipón, y el de abejas europeas daba hasta 20 a 30 litros y por eso empezaron a darle prioridad a la abeja europea, desplazando y perdiéndose muchos conocimientos sobre las abejas y también las propias colmenas se fueron desapareciendo por la falta de cuidado. Como referencia tenemos un dato que en 1549 150 pueblos pagaron como tributo 3 toneladas de miel, que son 3. Micrófono, Gustavo. Bueno, ahí está. Bueno, después, digo, se pagaron como impuestos, vean cuánto fue, 3.000 litros de miel y 281 toneladas, que son 281.000 kilogramos de cera en impuestos. Esta fue principalmente utilizada en las iglesias, mucha fue llevada a Europa para utilizar para hacer velas, cirios y otras situaciones. A ver, algo aquí. Bueno, dice los mayas, dicen que el primer padre, de nombre Num Yalhe o Maíz, fue asesinado por los señores del reino Xibalba y tenía unos hijos, los cuales jugaron contra estos semidioses y derrotaron a los dioses del inframundo o de Xibalba. Y de esa manera, al ganarles, pudieron resucitar a su padre, que salió de un caparazón de tortuga. Y ellos dicen que fue quien creó el mundo de los mayas. Y ellos imaginaban el mundo cuadrado, común, y el cual era sostenido por un cocodrilo. Y el mundo estaba sobre el cocodrilo. Todo lo que conocían estaba en él, es decir, vivían en un dios, que es el cocodrilo. Sobre el inmenso cocodrilo habitaron los antiguos mayas, que construyeron los hermosos palacios y edificios para sus dioses, basándose en los movimientos cósmicos que el primer padre imprimió en el cielo el día de la creación. El universo maya sobre un cocodrilo dice que cada cuarta parte de la Tierra se asocia con un color y al centro hay un quinto punto cardinal. Entonces ahí tenían muchos conocimientos, tenían un sistema de escritura, conocían de los números, conocían de las matemáticas, de la astronomía, de arquitectura, tenían muchos conocimientos en agricultura, eran grandes guerreros, su religión estaba muy avanzada y tenían mucha producción. Bueno, también 4 seres divinos sostenían la bóveda del cielo. Un dragón bicéfalo, cuyo cuerpo es una banda luminosa con los símbolos celestes. Y se asocia sobre la idea de la luna que sostiene a una figura del conejo sobre la superficie de este. Dice,
La creación del Sol y de Venus explica mediante los héroes gemelos que compitieron con los señores de la muerte en el juego de pelota. Y los gemelos se convirtieron en esos cuerpos celestes, es decir, en el Sol y en Venus, que es la estrella de la mañana. Ese es de acuerdo a la cosmogonía maya, a lo que creían los antiguos mayas sobre la creación. También está el Popol Vuh, es un libro sagrado maya que fue redactado después de la conquista. Está en Guatemala, fue en lengua maya quiché, y describe la creación y el origen del hombre. La tierra fue creada junto con los animales. El hombre es creado primero, y hay 3 dioses de fango, luego 7 dioses que crean al hombre a partir de la madera, pero no tiene alma. Finalmente, 13 dioses logran la creación definitiva a partir del maíz. Ellos creían que el hombre era originado por el maíz, que era el principal alimento. Que el principal alimento de las culturas fue el frijol, el maíz y la calabaza. El sistema de milpa, muy importante, muy productivo, que hasta la fecha los ingenieros agrónomos siguen estudiando y se han dado cuenta que es el sistema más eficiente, el de la milpa, de maíz, frijol y calabaza. Dice, los primeros 4 hombres son creados con granos de maíz molidos y de ellos sus parejas femeninas correspondientes. Y aquí vemos la figura. Ahí podemos ver en el centro es el 5.º punto cardinal y están los otros 4. Hay uno que es blanco, hay uno que es rojo, uno amarillo y uno negro. Y en la parte de arriba se ve la bóveda celeste, como dicen, y en cada extremo están los dioses, los hijos del Dios Padre que derrotaron a los mayas del inframundo. Y ahí en la bóveda celeste están todas las estrellas, planetas y cuerpos celestes. Y por debajo, lo que viene siendo el inframundo, se puede ver ahí en la parte roja cómo sobresale la cabeza del cocodrilo. Y en la parte oscura, del punto cardinal oscuro, entre el punto y la pirámide, la punta de la pirámide, se ven las patas del cocodrilo. Y por otro lado de la figura, de la parte negra, del punto negro, la cola del cocodrilo. Y abajo están los dioses del inframundo. Bueno, vamos a pasar un poco más adelante. Bueno, como decíamos, el universo tiene 4 esquinas orientadas hacia los puntos cardinales, están asociadas a un color y sostenida por un Bacab, que eran los dioses de los puntos cardinales. Los Bacab son 4 hermanos, tenían la misión de sostener el cielo. Una profecía de Chilam Balam dice, luego el cielo caerá sobre la tierra, donde los 4 dioses están situados que evitaban la destrucción de nuestro mundo. Estos eran los dioses de Yucatán. También, como decíamos, se sostiene que había un 5.º Bacab en el centro. Para los mayas, la ceiba, o en idioma maya que es yaxche, es el árbol sagrado. Este árbol sagrado se comunica tanto al inframundo como a la parte de la tierra que es conocida o habitada por los hombres, como también se desplaza hacia el cielo, sus copas, sus ramas que son muy altas, y por eso para ellos era sagrado. La altura de la ceiba puede alcanzar hasta los 70 metros. Y los mayas creían que estas ramas soportaban a los cielos. Y las profundas raíces eran los medios de comunicación entre el mundo de los vivos y el inframundo, como dijimos, debajo de la tierra, donde van las raíces de la ceiba. Bueno, pues aquí está representado. Ahí está al centro, de color verde, como decían, el 5.º punto cardinal o Bacab, y ahí está la ceiba. Y en la parte de abajo está el dios Hobnil, que también está relacionado con el dios de las colmenas. También está al este el punto rojo, el oeste el negro y al norte el blanco. Bueno, aquí también vemos otra representación de la selva y ahí se pueden ver
algunos de los dioses de los mayas. Aquí es tan pequeño, pero ahí está representado. Lo que es en la parte de abajo de las raíces, pues ahí están los dioses del inframundo, como el dios de la muerte y otros. Y arriba pues están los dioses como dios de la lluvia, tenían dios de la luna, o de la fertilidad, dios del maíz, tenían diferentes dioses, eran politeístas. Y los meliponicultores mayas, que todavía podemos encontrar en la península de Yucatán, utilizan técnicas ancestrales que consisten en que dentro de unos troncos huecos, allí tienen dentro las abejas y tienen unos tapones en los extremos por donde ellos destapan y cosechan la miel, luego vuelven a ponerle el tapón, lo sellan con tierra y agua, con lodo, y esa es la forma de manejarlo. Tienen un meliponario que es llamado, bueno, el meliponario maya, donde están los troncos, ponen apilados como en posición vertical, como una escalera, y ahí van poniendo las colmenas. Y son varias colmenas. Bueno, aquí tenemos la representación del dios Amusencap. El primero, podemos ver, es llamado el dios descendiente, porque siempre está con las piernas hacia arriba, las manos hacia abajo, en posición descendiente. Y aquí, a la izquierda, podemos ver al dios maya, que en sus manos tiene ahí algo como que viene siendo el nido, el panal de las abejas meliponas. Y en sus orejas tiene unos aretes redondos que son 2 colmenas o 2 jobones, como hemos mencionado que le llaman en maya. Jobón, que es el tronco donde están las abejas. Y ahí a un lado vemos cómo está representado, sentado, el dios Amusencap. Ellos dejaron testimonio en los códices de Madrid del dios Amusencap, cómo están las abejas nativas. Tuvieron una gran expresión artística en estos códices, llamados trocortesianos, se encuentran en Madrid, fueron llevados ahí por los españoles y todavía se conservan, y ahí hay muchos datos, evidencias de cómo hacían el cuidado, cómo manejaban las abejas meliponas. Muchas gracias. Pero todavía no terminamos. Vamos a seguir, tenemos todavía más que ofrecerles. Entonces, a ver, vamos a... Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les decía, yo me enfoqué a este estudio de las abejas, principalmente a conocer sobre la biodiversidad, cómo es el cuidado, el manejo, y también pudimos presentar algunos artículos en varios congresos. También pudimos hacer una investigación sobre la denominación en lengua maya a las distintas especies de abejas. Este también fue un trabajo que fue presentado en el Congreso Mesoamericano sobre abejas nativas en Guatemala. También fue presentado en Morelia, Michoacán. Y también pudimos presentar otros trabajos en Tuxpan, Veracruz, en Villahermosa, Tabasco, entre otros, con otros artículos. Bueno, aquí están los nombres. Estas son principalmente las abejas que podemos encontrar en la península de Yucatán, que viene siendo Melipona beechei, o becky, como algunos le llaman, Melipona yucatánica, que es endémica, Cephalotrigona sexmenie, Friesia omelita nigra, Scaptotrigona pectoralis, Trigona fulviventris, que es llamada mulcap, que esta tiene la característica de anidar bajo tierra. Todas las demás anidan principalmente en troncos de los árboles. Hay algunas otras especies de abejas que tienen otro hábito de anidación, que anidan no en los troncos, sino en las ramas o en cavidades de rocas o en termiteros. Estas abejas generalmente no se recomienda consumir su miel, podría ser tóxica en algunas ocasiones.
de acuerdo a lo que dicen algunos ancianos mayas, que consumir esa miel te puede dejar como loco, que también te puede matar. Algunas personas han referido a esa situación. Algunas mencionan que porque algunas utilizan excremento de perro o de algún otro animal y eso podría contaminar, pero posiblemente es porque pecorean de algunas plantas que pueden ser tóxicas o puede producirse una fermentación que ellas pueden tolerar algunos tipos de hongos, pero nosotros tal vez no. Entonces, también tenemos Nanotrigona perilamploides, Plebeia frontalis, Plebeia moriana, Plebeia haitiformis, Plebeia pulcra. Son varias especies de plebeia. También las abejas más pequeñas, que llegan a medir escasamente 2 milímetros, que son como las mosquitas de la fruta, tan pequeñitas, que cabe una colmena en la palma de la mano. No es muy grande la colmena. También tenemos la Trimelita nitkip, que es una abeja que es, podemos decir, cleptobiótica, es decir, que roba a otras abejas nativas, que son sus primas, podemos decir, les roba miel, cera, todo el alimento, destruye la colmena también, por eso son controladoras de poblaciones de abejas, son oportunistas. Tenemos también la Partamona biliniata, que es muy agresiva o muy defensiva. En realidad, estas abejas no pican, solo pueden morder, pero a veces pues es molesto que se te enreden en el cabello, se te quieren meter entre los ojos, la nariz, la boca. Tenemos la Trigona corvina y pues hay otras especies también por conocerse. Bueno, aquí podemos ver algunas fotografías. La mayoría de estas fotos son de un servidor. También tuve colaboración de Efraín Cap, que es un amigo que vive en Playa del Carmen, que tiene también abejas nativas, principalmente de las trigonas. Entonces aquí podemos ver la abeja al centro, arriba, una abeja recién nacida, que todavía no tiene ni color. Es como un bebé, la alimentan, las demás abejas, hay abejas nodrizas que alimentan, les enseñan a volar, a cuidar, a limpiar dentro de la colmena, son muy trabajadoras, muy organizadas, sociales, son muy eficientes. Hay una abeja reina que es la mamá de todas las demás abejitas. En el lado derecho podemos ver a un macho, es un poco diferente. Y en la parte de abajo podemos ver cómo está el panal de crías, donde ahí podemos ver en amarillo a la reina, y a las demás abejas que se ven negritas son las obreras. Son como si fuera un pastel, capas, como una pirámide. Así van fabricando los panales de cría. Tienen estructuras de cera. Hay algo que lo envuelve que le llaman involucro. Aquí no se ve tanto, pero en la parte de más abajo sí está cubierto con cera, que es el involucro. Hay otra abeja, como dijimos, la abeja que es cleptobiótica, que no va a las flores, más que anda, hay abejas exploradoras que andan ubicando nidos y después van muchas abejas a invadir, segregan una feromona que desactiva las funciones de las demás abejas, las deja como ciegas, no vuelan, se quedan quietas y es como si fuera un gas lacrimógeno o una bomba de gas lacrimógeno que le echen y no pueden ver, ahí se quedan quietas y ellas entran y roban miel, cera, destruyen panal de cría, se llevan el alimento de las larvas. Es una abeja negrita, casi no tiene vellosidad, cabeza redonda. Sus corbículas están poco desarrolladas porque, pues como dijimos, no va a visitar las flores y pues casi no le es útil, pero sí puede llevar cera de otras colmenas. Bueno, y esta es la principal abeja que cuidaron los mayas, la Melipona becheia, la famosa Melipona. Ahí podemos ver a la guardiana que está en la entrada, siempre cuidando la entrada. Siempre hay una guardiana que está supervisando a las que entran y salen. Luego podemos ver ahí a una larva de cría de abeja que está formada, pero todavía no tiene color. Luego, ahí más a la derecha, en la parte superior, podemos ver a la reina, como tiene su abdomen muy desarrollado. Es una condición que se llama abdomen o reina fisiogástrica, que desarrolla mucho los órganos reproductores. No puede volar, tiene sus alas, pero no puede volar, por eso ella siempre está en la colmena.
no puede salir, ahí va a vivir toda su vida, es la que va mandando a través de señales de feromonas, va indicando a las demás a que construyan, a que limpien, a que pongan alimento para larvas y otros trabajos que dan. En la parte de abajo, en la esquina superior izquierda, podemos ver a una princesa. Vemos que en la tercera pata no tiene corbícula, que es la estructura que le ayuda a llevar polen y resinas. Es generalmente más fina, amarilla, brillosa. Esa es una princesa que puede ser una reina a futuro, pero en una colmena solo puede haber una reina y las demás princesas van dejando que desarrollen, pero cuando ya empiezan a madurar, a querer producir feromonas, enseguida la sacrifican las demás abejas obreras, porque no permiten que haya dos reinas en una colmena. De esa manera se controla. Tiene que darse un proceso de que va a formar una nueva colmena con otras abejas cuando hay suficiente alimento, cuando hay espacio. Entonces sí van llevando alimento a otro nido. Después, cuando la abeja princesa madura, levanta el vuelo y la fecundan los machos y se va al nuevo nido. Y al cabo como de una semana ya empieza a poner, a poner huevecillos para producir nuevas abejitas. Y ahí ya se forma una nueva colmena. Aquí podemos ver en la parte de arriba cómo están sacrificando a una princesa entre varias abejas. La agarran, la estiran y la muerden y ahí la matan. Y he podido presenciar este evento, pues como tenía las colmenas, las tengo en Cancún, ahí tengo mis colmenas. En la parte de abajo podemos ver cómo es el nido, cómo están los panales de cría, y al exterior se ven unas estructuras que son de cera, que son llamados potes, son como si fueran del tamaño de una uva, pero ahí adentro se almacena la miel. Y también podemos ver ahí el meliponario, el Nahilcap, que como les mencionaba, no tiene paredes, está techado con guano, es una palapa de estilo maya, y ahí es donde se ponen como si fueran unas escaleras, ahí se van acomodando las colmenas. Esta foto la tomé en Campeche hace alrededor de casi unos 10 años. Bueno, también tenemos abejas, principalmente la abeja endémica, que es la Melipona yucatánica. Esta abeja no tiene mucho interés para meliponicultores porque son un poco más pequeñas, produce poca miel y son muy escasas. Entonces, como son colmenas más pequeñas, pues no produce tanta miel como la otra, su hermana Melipona bechaí. Tenemos otras especies como la Nanotrigona perilamploides. Estas producen en su entrada hay un tubo de cera y hay muchas guardianas. Esas cada día en la tarde cierran el tubo, su entrada, y ya no pueden ingresar más abejas y de esa manera protegen de invasiones de hormigas y de otros extraños. En medio tenemos a la reina y luego tenemos allá a un lado una abejita, son de ojos verdes, muy bonita, a la derecha en la parte superior. En la parte de abajo podemos ver cómo la hemos podido adaptar a una caja que es llamada tecnificada o caja racional, la cual es el método que nos permite hacer el manejo más fácil, más eficiente. Y también produce capas de panales de cría. Tenemos otra abeja que es Partamona bilineata, llamada choch o snook. Esta colecta excremento y son varias guardianas. Estoy muy provocado. Vamos a pasar a la siguiente.
Esa es una abejas plebeyas. Perdón, entra poquito y ahorita. Perdón, tengo que ir un momento al baño. Tantito agüita. Perdón. Muchas gracias. Bueno, esperamos al experto Medina, porque él es el experto en meliponiterapia, ¿eh? Yo aquí les puedo leer la laminita, pero no. Permítanme tantito. Podríamos hablar un poquito sobre los beneficios de la miel melipona en el cuidado de las heridas, ya trabajando aquí en el consultorio. Bueno, actualmente se está utilizando la miel de melipona bichi para curación de heridas. En este caso se han utilizado para escaras por presión, combinada con plantas herbolarias y con productos de la colmena, sobre todo heridas húmedas, infectadas y con bastantes resultados, también en heridas de úlceras por presión. Entonces, el uso de este tipo de miel, bueno, no solamente se atribuye sus propiedades a la cuestión ocular, como lo son cataratas oculares, glaucomas, sino también al uso tópico de la miel. En heridas, les comentaba, a diferencia de lo que es la miel melipona y la miel de Apis mellifera de abeja europea, es que se tiene bastante éxito, sobre todo en heridas infectadas. Toda esta información me parece muy, muy importante. A mí me gusta, Enrique, en lo posible, que si nos pudieran dar o comentar el currículum de Gustavo. Yo sé que Gustavo tiene un currículum sumamente amplio y valdría la pena que todos aquí en este grupo nos enteráramos que toda su trayectoria. No sé si fuera posible, Angélica. Claro que sí, cómo no. Les voy a comentar un poco sobre la trayectoria del doctor Gustavo Medina, que tiene ya bastantes estudios sobre el área de meliponiterapia en diversos países. Permítanme un momento, por favor. Sí, como no, está ya atento. Sí. Bueno, el doctor Gustavo Medina es doctor en Ciencias Económicas Administrativas, tiene maestría en áreas naturales, protegidas y desarrollos ecorregionales. Actualmente está manejando el sitio web Meliponas y Trigonas Mayas de la Universidad para la Cooperación Internacional México, Apiterapia Sin Dolor Quintana Roo también, y es representante de la Federación Latinoamericana de Apiterapia en México. Su experiencia en investigaciones con abejas nace en el año 2018, hablando sobre biodiversidad de abejas sin aguijón en Quintana Roo. En el año 2016 y 2017, sobre diversidad de abejas nativas sin aguijón, Meliponini, en el ejido de Xcanchemax, Yucatán, México. Posteriormente, en el año 2016 y 2017, se dedica a la capacitación de adquisición de colmenas e instalación de los apiarios, así como cuidados de meliponas y trigonas mayas en la comunidad de Francisco May Tulum, Quintana Roo. Para el año 2016, el doctor Medina abarca este tiempo en el conocimiento y uso de las abejas de los ejidos Xcanchemax y el Progresito Peto, Yucatán. En el 2015 realiza la elaboración de un manual de capacitación para la transferencia, división y cuidados de abejas meliponas dentro de la Fundación Melipona Maya AC. Asimismo, el establecimiento del meliponario de meliponas y trigonas mayas en la Universidad para la Cooperación Internacional UCI México. Hablando un poquito más sobre su participación en diversos talleres, desde el año 2018, bueno, participó en el taller de meliponicultura e interacciones ecológicas, Tulum, como tallerista. En el 2017 se dedicó a la biodiversidad del uso y manejo de abejas nativas en Yucatán, así como meliponicultura y cambio climático en Akumal, Tulum. Participación, bueno, también podríamos hablar de los congresos que ha participado el doctor. En el año 2019, bueno, el primer Congreso Latinoamericano de Apiterapia, celebrado por la Federación Latinoamericana de Apiterapia en Cancún, Quintana Roo, siendo México representante del doctor y organizador. En el 2019 es delegado en la Convención de Medicina Natural y Nutricional en el Hospital Calixto García de La Habana, Cuba, con el tema de meliponiterapia.
Y hablando un poquito nada más, en el 2018, el doctor participa en el tercer Congreso Internacional de Apiterapia en Quito, Ecuador, como ponente de abejas nativas mayas y usos medicinales de la miel. Bueno, actualmente también se han tenido varios proyectos sociales, como es la conservación ambiental en beneficio de la sociedad y participación del proyecto binacional México-Guatemala por la cooperación y desarrollo social de fronteras en Champotón, Candelaria, El Reloj, Petén y en Guatemala. Es un poquito sobre la trayectoria del doctor. Ya que se encuentra aquí, bueno, vamos a continuar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, disculpen la interrupción. Bueno, proseguimos entonces. Estábamos hablando de diversidad de las abejas de la península de Yucatán. Tenemos unas abejas que generalmente cuando uno está laborando se pegan, chupan el sudor y son del género Plebeya. Hay varias especies, principalmente la frontalis, pero también encontramos la Plebeya mauriana, Plebeya parkeri y otras especies, también las haitiformes, como dijimos. Aquí podemos observar cómo es una abeja de la... Aquí tenemos a la Plebeya frontalis, que en maya le llaman tanjol o uscap. Uscap, us significa mosca y cap, abeja o miel o tierra. Le llaman tanjol porque en la entrada ponen algo, arcilla de color blanco, que es como si fuera cal o como ceniza. Y ahí está el tubito de entrada, está la guardiana cuidando a las que salen y entran, supervisando que no lleguen intrusos. Pero como es pequeño el tubito, pues es difícil y hay una guardiana. Aquí a un costado podemos ver un bolígrafo y podemos ver de qué tamaño es la colmena. Es muy pequeña sus panales. Las abejitas apenas se logran ver. Estas fotos son tomadas después de muchos intentos y ahí se logran ver más o menos la anatomía de las abejitas. También forman sus panales de cría como discos, siendo los más grandes de abajo y van disminuyendo como una pirámide, así de tamaño. En la foto de abajo, a la izquierda podemos ver a la reina que está rodeada por las demás abejas obreras. La reina es muy amarilla, tiene un gran abdomen, que de verdad que cuando uno la ve, piensa, ¿cómo es posible que pueda caminar y andar haciendo sus actividades con ese abdomen tan grande? Pero esa es la maravilla de los insectos. Se han adaptado evolutivamente durante miles de años, millones de años. Se han especializado y este ha sido su mecanismo para sobrevivir. Estar de esta forma es como les ha funcionado y les permite vivir y seguir viviendo, perpetuando la especie, que es el origen de todos los seres vivos, ¿no? De reproducirse y perpetuar la especie. Tenemos la abeja Plebeya haitiformis, también le llaman uscap. Esta abeja tiene la particularidad de elaborar 2 o 3 entradas. Esta es tengo fotos aquí que me obsequió Noemí Arnold, que ella está en Oaxaca, hace también muchos estudios sobre abejas nativas. También ha presentado muchos trabajos. Tenemos también la Plebeya melánica, USCAP. Esta es una cortesía de Jorge Mérida, que está en Ecosur y también está investigando sobre abejas nativas. Podemos ver ahí a las guardianas y a la abeja que está montada en una aguja de disección, que es como se conservan. Tenemos también la Plebeya mauriana, en honor a un sacerdote maure de Brasil. Él identificó esta especie, está muy distribuida en Yucatán, también en Quintana Roo la tenemos. Quintana Roo y Yucatán son vecinos, entonces ahí tenemos a estas abejitas. Son muy pequeñas. La diferencia de estas abejas principalmente son de que sus celdas de cría son como si fueran racimos de uvas. No están
ordenados como los demás en forma de discos o de capas, sino como si fuera un racimo de uvas. Y son muy pequeñitas, miden de alrededor de 2,5 centímetros. Tenemos la plebeya parkeri o uscap. También es llamada uscap porque es una plebeya. También tenemos otra abejita, es más amarillita, es plebeya pulcra. Pulcra pues significa limpia. Es llamada yashich en lengua maya. Y ahí podemos ver dónde está sus reservas de miel, donde almacenan la miel. Son como unos cantaritos de cera, están unidos. Y adentro almacenan la miel. Ahí, cuando almacenan la miel, esta se conserva durante muchísimo tiempo. Ya es madura, ya no va a descomponerse, ya perdió mucha humedad y ahí no pueden sobrevivir prácticamente ningún ser vivo sin humedad y la miel absorbe toda humedad. El organismo que quisiera vivir ahí se deshidrata enseguida. Y también tiene otros compuestos que evitan la proliferación de bacterias, sustancias bactericidas. Tenemos una especie muy común que la particularidad es de que se enreda mucho en el cabello y cuando te sacudes a una, enseguida van a llegar 10. Si te sacudes 10, van a llegar 100. Y si te sacudes 100, van a llegar 1000. El caso es que es mejor alejarse de ahí porque estas abejas no ceden, no retroceden y cada vez te van a estar molestando y mordiendo y queriéndose meter entre tus ojos y tu nariz, estas abejitas, en tus oídos también. Son sociales, producen una miel medicinal muy de gran sabor, un excelente sabor. Yo les invito a los que estén cerca, que les puedo invitar a hacer una prueba de degustación de mieles de meliponas y van a ver que no hay nada más exquisito que la miel de estas abejitas. Y ahí también tiene más concentradas las propiedades, los principios activos en comparación con la miel de Apis mellifera. Vamos a pasar a otra especie. Esta es la Trigona corvina. Como dijimos, son de anidación aérea o pueden anidar en termiteros. Y aquí podemos ver cómo es la estructura. Alguien que conozca el termitero, pues es similar a donde viven. Ellos mismos pueden construir su colmena o pueden invadir un termitero y ahí desarrollar. Es una abeja negra, es muy defensiva. Las conozco y sé que son muy defensivas, que si haces un ruido cerca de su panal, enseguida van a venir muchas atrás de ti, o si vas con un cigarro o con humo, no les gusta y enseguida van y te empiezan a enredarse en el cabello y a morderte. Tenemos otras abejitas muy dóciles. Esta es la Trigona fulviventris. Esta es la abeja que puede vivir debajo de la tierra. Puede ocupar hormigueros o también elaboran sus propios nidos. Si logra uno desenterrar, lo cual es muy difícil, su nido es como parecido a un termitero, como el de las otras abejas de anidación aérea. Pero ahí adentro está toda su ciudad, toda su colonia. Está la reina, las obreras, y ahí tienen ya todo organizado eficientemente, así es como funcionan. Tenemos otra abeja, que es la Trigona fusipenis. Esta abejita, de verdad que sí, es muy defensiva. Creo que es una de las más defensivas de las abejas meliponas, que enseguida se te enredan y vienen de un montón, se te enredan el cabello y luego te empiezan a entrar en la ropa y te empiezan a morder. Son muy curiosas, pero en realidad a mí no me molesta mucho que me muerdan. A mí es desestresante unos cuantos mordiscos de estas abejitas. Bueno, tenemos otra que es la Trigona silvestriana, que es un poco mayor que entre las trigonas, muy robusta, y se ve ahí su estructura, ahí se ven sus grandes patas traseras, se ven ahí las corvículas, y de esa forma se pueden identificar a las cafés casi negras. Y el abdomen termina así como redondeado, muy robusto. Son muy bonitas estas abejas. Las trigonas sí son más defensivas, pero son muy, muy lindas. Las meliponas, las frisiomelitas, cefalotrigonas, plebeyas, nanotrigonas son muy dóciles.
Y yo siempre invito a los niños a que vayan a conocerlas, les doy un poco de miel, se pueden poner en la mano, no te pican y son muy lindas. Bueno, aquí tenemos otra especie que es la Friaceomelita nigra. Esta también produce sus celdas de cría como un racimo de uvas. No tiene las capas de cera o de involucro como las demás otras especies. Aquí podemos ver en la parte superior a la izquierda la entrada, una guardiana que está ahí y otra que está por salir. Y también tenemos por allá una abejita que puede tomar, que está posada en un cristal. Después también ahí tenemos a la reina de las freseomelitas, la que pone la mamá de las abejas. En la parte de abajo a la izquierda podemos ver esos pequeños puntitos redondos, son los huevecillos. Y los que están más grandecitos es donde están las reservas de miel y polen, que son como del tamaño de una uva, como hemos dicho. Ahí podemos ver, puede capturar a un macho. Si pudieran ahí observar, o si tuvieran experiencia, pudieran ver que es más robusto, más oscuro, ojos más grandes y es el macho que siempre está buscando fecundar a una princesa. Ahí podemos ver a unas celdas, hay una celda de cría que es más grande, que aquí se da una princesa por naturaleza trófica, es decir, tiene más reserva de alimento que las demás celdas y de esa manera puede ser una princesa por la mayor disponibilidad de alimento, es una princesa trófica. Y tenemos a las abejas más pequeñas, es una de las más pequeñas de América. Ahí pueden ver la regla, pueden ver la entrada, es muy diminuta, mide unos 3 milímetros. Como dijimos, las abejas miden 2 milímetros. Y también ahí podemos ver cómo son los huevecillos. En la parte de abajo está la misma regla y vean, unos puntitos apenas imperceptibles, pero ahí están los huevecillos. Y ahí podemos ver cómo está la abejita en el centro. Parece una hormiguita, tiene alas transparentes, pero vuela. Y también produce su mielecita, pero no tiene un potencial porque no produce ni 1 mililitro. La colmena, que si tú le sacas esa miel, la vas a acabar sus reservas y la vas a destruir, no tiene mucho caso. Solamente la conservamos por cuestión de la biodiversidad. Todas las especies son muy importantes, juegan un papel. Este va a polinizar diversas plantas que las demás abejas por su tamaño no van a poder, pero ella, como es muy diminuta, sí puede entrar a polinizar ciertos tipos de flores en específicos de la selva maya. Tenemos la Trigonisca pipioli, es muy diminuta. Esta abejita me dio mucho trabajo identificarla. Tuve que ir con un gran amigo taxónomo que es el señor Ricardo Ayala, dio un curso sobre identificación de abejas y ahí llevé mis abejitas y ya pude diferenciar que es una Trigonisca pipioli. Aquí está, son muy pequeñas, son casi negritas. A duras penas pude tomar estas fotos. Me costó muchísimo trabajo, pero ya las tenemos ahí. Bueno, en conclusión, podemos decir que las abejas sin aguijón son muy importantes porque realizan servicios ambientales. Todos disfrutamos del aire, del oxígeno, del agua limpia, de los alimentos, de los cultivos, de las frutas, de las medicinas, de las plantas, de la madera, de las flores y de muchas cosas que nos brinda la naturaleza, principalmente de las plantas, pero estas necesitan de las abejas. A cambio de la polinización le dan a las abejas una recompensa que es el polen, el néctar que las abejas utilizan como alimento, como energético, como proteína, el cual es almacenado en las colmenas y nosotros podemos disponer de estos productos para beneficio de nuestra salud. En general, ellas polinizan el 75% de los cultivos de los cuales dependemos y también de las plantas silvestres. El 90% de las plantas silvestres o las flores silvestres pues, son polinizadas por abejas sin aguijón. ¿Por qué?
porque estas han evolucionado paralelamente y se han hecho una simbiosis positiva en el cual ambos se benefician, tanto la abeja como la planta. Y está funcionando, es muy eficiente y así sigue. Y de esa manera es importante porque nos ayuda a conservar toda la vegetación, todas las plantas de la selva maya. Ahora, ¿qué pasa? Hay amenazas y también están en peligro de extinción por la deforestación, por la ganadería con la cual derriban grandes extensiones grandes extensiones de selvas. Hay cambio de uso de suelos, avanza la mancha urbana, la agricultura, por los pesticidas, por las fumigaciones. Hubo un caso que en 2012 Zagarpa aprobó un permiso a Monsanto para la siembra de soya transgénica o genéticamente modificada en 253,000 hectáreas en la península de Yucatán, principalmente en la zona de Campeche. Es un gran impacto, porque ahí pues ya se está afectando toda la vegetación primaria y están poniendo monocultivos, están poniéndole abonos, pesticidas, que eso dañan a los insectos benéficos. Podemos decir que los cultivos transgénicos son causas importantes de la desaparición de muchas especies, entre ellas a las abejas. Han puesto en peligro de extinción a las abejas en México, las abejas sin aguijón y también a las abejas silvestres, por el uso desmedido de fertilizantes y plaguicidas. Está disminuyendo, algunos han calculado que cada año disminuye un 40% de colmenas en diversos lugares. Podemos colaborar en el cuidado de las abejas, reforestando y reduciendo nuestra huella ecológica, reciclando, cuidando el agua, cuidando el ambiente, cuidando nuestra salud también. Y de esa manera, pues también salimos beneficiados. Si no cuidamos nuestro hábitat, nuestro entorno, si contaminamos, es nuestra casa y dónde vamos a vivir. Por eso es importante, como habitante de la tierra, pues también cuidar, poner de nuestra parte. Vamos a hablar de la huella ecológica. Se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano, medio de una determinada comunidad humana, así como la necesidad para absorber los residuos que genera independientemente de la localización de estas superficies. ¿Qué pasa? Los países desarrollados consumen muchos productos, tienen que traerlos